Emma Reyes. Artista, bordadora y escritora colombiana, cuya infancia se dio a conocer gracias a sus memorias. Emma no supo quién fue su madre. Vivía en una casa de una sola pieza, muy pequeña, sin ventana y una puerta en un barrio popular de Bogotá, a comienzos de los años 20. Ahí vivía con su hermana Elena, con un niño del que nunca supo su nombre, pero llamaban Piojo, y una mujer de enorme pelo negro que se llamaba María, cuya relación con ella se limitaba a seguir las órdenes que les imponían. Vivían en extrema pobreza. Todos los días vaciaba la vasinilla que usaban como baño. De vez en cuando jugaba entre la basura con los niños del barrio. Otros días se la pasaban encerrados y hambrientos, esperando que la señora María volviera de la ciudad. Repentinamente, la señora se llevó a Piojo, sin ninguna explicación. Ella y su hermana sintieron una profunda tristeza y se supieron solas en el mundo. Su vida fue marcada por muchas adversidades, penurias y abusos. Las dos hermanas fueron abandonadas en una estación de tren cercana a la capital. La policía las encontró y las llevó al internado religioso Las Hijas de María Auxiliadora, donde se ocuparon de hacer bordados religiosos para las iglesias, el Vaticano y también la banda presidencial. No terminaban los momentos de angustia en esta institución. Emma no sabía leer. Además, sufría estrabismo que fue curado por las monjas a través de unos anteojos rústicos. No salía nunca. Su mundo era únicamente ese sitio de obediencia absoluta. El encierro le hacía trampas mentales, pero al mismo tiempo comenzó a desarrollar su imaginación y una gran ansiedad por escapar y saber cómo era el mundo de afuera. Un día no pudo más, aprovechó un momento en que no era vigilada y se escapó después de 15 años de encierro, en uniforme y descalza. Caminó sin rumbo hasta que llegó a una estación de tren, donde la empujaron para que entrara al primer vagón que pasó rumbo a la ciudad de Bogotá. Ahí buscó trabajo en un hotel al que solían ir varios diplomáticos. Entre esas personas fue que aprendió a leer. Posteriormente, escapó del sitio donde pasó tanto sufrimiento. Viajó con un cura a algunas ciudades como Medellín, Cali, hasta llegar a la costa atlántica. Luego emprendió su viaje vendiendo emulsión de Scott, trabajando en hoteles a cambio de limpiar o de cocinar. Por aquel tiempo, conoció a Guillermo Botero Gutiérrez y se casaron en Uruguay. Él se arrepintió de casarse impulsivamente. Al poco tiempo, se fueron a Paraguay y vivieron en un pequeño pueblo llamado Cauquepé. El país vivía con las terribles secuelas de la guerra de la Triple Alianza y en una batalla interna. En el pueblo faltaban hasta lo básico, como el agua, baños y alcantarillas. Un vecino los alertó de que en Concepción se había alzado un regimiento y debían huir. Emma y Guillermo tenían un hijo y en esas revueltas se lo mataron cuando apenas tenía meses de nacido. Después de un hecho lamentable ocurrió algo inesperado. Apareció la hermana de Emma. Elena había sido amante de un señor de Cali, gerente de la Lotería del Valle. Les contó que lo quería mucho, pero un día se fue con otra mujer. Así que tras recibir la carta de Emma, la fue a visitar y vivió con ellos. En 1945 se fueron hacia Argentina. Un día, mientras caminaba, vio una exposición en una galería y decidió que quería ser artista. Sin pensarlo dos veces, como aquel día que se escapó del internado, comenzó a trabajar en sus piezas. Su disciplina y sensibilidad le hicieron ganar una beca para estudiar en Francia en 1947. Antes de que partiera el barco rumbo a Europa, Guillermo decidió separarse y se marchó. Emma estaba enferma en Paraguay
fue víctima de leishmaniasis. En el barco tuvo una recaída y la ayudó el médico Jean Paromat, con el que comenzó una relación sentimental. Ya en Francia, Emma contactó a un hombre que trabajaba en Bayer, quien le ayudó a conseguir un taller para trabajar. Con Jean mantuvo un noviazgo que terminó pronto, pero que retomaron para casarse en 1960. Ella prefería París y él otras ciudades, así que vivían separados y se veían solo los fines de semana. Con el dinero de la beca, se inscribió en la Academia de Arte de André Lot, pero le dijeron que no tenía idea del dibujo, que necesitaba trabajar sola porque hay gente que tiene que decir, y lo mejor es que buscara su propia manera de expresarse. Entonces comenzó a pintar, ilustrar y viajar. Su primera exposición fue en 1949 en la Galería Kleber, donde presentó 54 de sus obras. Emma permaneció en París los 3 años de su beca antes de irse a Washington, en 1950. Había sido contratada por la sección cultural de la UNESCO para la realización de la ilustración de las cartillas de alfabetización de la Biblioteca Popular de América Latina. Posteriormente vivió en México, en el Distrito Federal, ciudad a la cual llegó para ser delegada en el primer Congreso Panamericano de la UNESCO en 1951. Participó en una exposición colectiva con los pintores mexicanos Siqueiros, Tamayo y Diego Rivera. En México trabajó en la galería de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo y como asistente en el estudio de Diego Rivera. También colaboró en el montaje de la célebre exposición final de la artista mexicana Frida Kahlo. Reyes regresó a Europa en 1954. Vivió y trabajó en Italia. Pasó por Capri, Venecia, Florencia y Roma. Pero Emma seguía siendo pobre. Se acomodó en un sótano que tenía unas ventanas por donde entraba la luz y donde solo podía observar los zapatos de los transeúntes. Posteriormente, realizó una estancia de 18 meses en Israel y en 1960 volvió a Italia. Emma se las ingeniaba para vender sus pinturas y también trabajó como chofer de una marquesa. Pintaba y conducía por Roma, hasta que, un día, atropelló a alguien. La víctima del accidente no tuvo mayores consecuencias, pero insistió en demandar. Ningún intento de conciliación dio resultado, y así que Emma decidió escaparse. Inmediatamente se regresó a París para instalarse permanentemente con visitas y exposiciones esporádicas en Colombia. Desde 1960 hasta 1980, se le apodó Mamá Grande, por ayudar a artistas jóvenes colombianos que llegaban a Francia con el sueño de ser artistas. Su hermana Elena terminó viviendo en Brasil y visitaba a Emma de vez en cuando. Emma le contó a Gabriela Arciniegas que así supo quién era su padre. Después de salir del convento, investigó y lo buscó. Él le dijo que no la reconocería ni ayudaría. Por eso Emma se fue de Colombia. Quería comenzar una nueva vida y demostrarle que podía triunfar sin él. Murió a los 84 años por un virus. Sin embargo, antes de morir, dejó claro que su dinero y las regalías de memorias por correspondencia fueran donados a un orfanato en Colombia. En 2012 se publicó su libro. Son 23 cartas cruzadas con Germán Arciniegas, entre 1969 y 1997. Solo fueron publicadas tras la muerte de la autora a petición suya. En ellas se retratan los primeros años de su vida en Colombia, durante la década de 1920. Su condición de orfandad, su pobreza,
Las cartas son una forma de catarsis y la reivindican como una escritora. Es un libro que me recomendaron en un momento difícil y que se volvió uno de mis favoritos. En cuanto a sus pinturas y dibujos, Emma pasó por varias etapas, desde el indigenismo latinoamericano, bodegones y paisajes, hasta la abstracción. Su estructura fundamental se derivó del bordado que hacía con las monjas. Se dice de ella que su leyenda se ha elaborado a partir de su propia vida. Es por eso que su obra no se conoce, a pesar de haber expuesto en varias partes del mundo. El editor del Zoo, Diego Garzón, se propuso saber sobre lo que pasó con Emma después de su huida del internado, y gracias a su investigación, sabemos los detalles que ocurrieron. Respecto al orfanato al que dejó su herencia Emma, Garzón nos dice: la fundación está ubicada en San José de Bavaria, en la calle 172 con carrera 80. Hay varios alojamientos para los casi 150 niños de todas las edades, cuidadosamente decoradas con pinturas y afiches infantiles. Hay un jardín infantil para los más pequeños. Aquí llegan menores abandonados, maltratados, y la fundación los acoge para darles educación, alimentación, un lugar donde dormir. Hay bebés de apenas meses en una habitación aparte a la espera de una adopción. Como en toda labor de esta índole, los recursos siempre faltan, pero el esfuerzo para darles una infancia digna a estos niños es evidente. Los veo jugar sobre el pasto, correr sobre el pavimento, se ríen. Todos son Emma. Esa infancia triste que dejó por escrito, tan difícil de olvidar, no fue en vano. Ella estaría feliz de ver que en algo ha ayudado a estos niños, cuidados y protegidos por personas que intentan ser sus familias. Son niños que no saben quién fue Emma Reyes y que quizá también sueñan con el mundo.